Muy buenas noches, Dios les bendiga nuevamente a cada uno de los hermanos aquí en el día de hoy. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Y también con los hermanos que nos estarán viendo a través de las redes sociales, del canal de Facebook. Y de la misma forma será retransmitido en el canal de YouTube, Iglesia Jesús de Nazaret, Waterbury. Esperamos que en el día de hoy tú te goces en tu hogar donde te encuentras. Y de la misma forma que la palabra de Dios habla en nuestras vidas, los que estamos aquí reunidos en el templo. Vamos a comenzar orando para darle comienzo a este servicio y así podamos adorar a nuestro Dios juntos, poder darle gracias a Dios, porque realmente Dios es bueno. Padre, Señor, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos una semana más, Padre mío, Señor, en tu templo. Padre, después de una gran espera, gracias porque sabemos que en medio del proceso, aunque un poco lento, sabemos que tú tienes el control y Padre, sabemos que tu iglesia continúa en victoria. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia es sobre tus hijos. Sabemos que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida y provees para nosotros el bien. Padre, gracias porque todas las cosas que están aconteciendo, al final, como tu palabra nos asegura, es para nuestro bien. Porque nuestro Señor es un Dios bueno, un Dios maravilloso y sus planes para con nosotros siempre serán planes de bien y no de mal, para darnos el futuro que esperamos, dice la palabra de Jeremías. Así que te damos gracias, Señor, en esta noche. Vamos a comenzar para adorarte, para bendecirte y para pedirte, Padre mío, Señor, por las vidas, Señor, que hoy no pudieron llegar, por los que están en sus hogares viéndonos, Padre. Permite que tu palabra, Señor amado, llegue a sus corazones y que juntos, desde sus hogares y desde el templo, podamos entonar cánticos que agraden tu nombre, Padre. Gracias por darnos la bendición de la vida eterna. Gracias porque sabemos que tú vienes pronto. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Hermana Carmen y su parte, vamos a adorar a Dios todos juntos. Bendiciones. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén. A pesar de muchas cosas, Dios tiene bajo control a nosotros. Para mí es un gusto de volver a estar con ustedes juntamente alabando y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y a todos los que nos ven por las redes sociales también desde sus casas, alabemos a Dios. A pesar de muchas cosas, Dios tiene control de nosotros y gracias a Él seguimos para adelante y aquí alabando y glorificando a nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Pongámonos de pie, vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir, el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen que está en este lugar? Amén, amén. Está aquí para
de esto tenemos lectura bíblica con el hermano Rolando. Que se prepare, hermano. Vamos a decir cantando victoria, hermanos. ¿Cuánto lo creen que tenemos la victoria? Vamos con nuestras palmas, vamos a alabar a nuestro Dios. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Quién vive, hermanos? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios sea su nombre, amados hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Vamos a poner de pie, amados hermanos. Vamos a leer conjuntamente entre todos, amados hermanos, amén. La palabra de Dios vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15 al 18. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo desde 15 hasta 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Los tienen, hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no los conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Palabra de Dios. Amén, hermanos. En este momento vamos a tener una adoración y después de este vamos a tener la palabra de Dios con nuestro pastor. Pongámonos de pie, hermanos, en reverencia a nuestro Dios y
como Dios toque nuestros corazones, demos esta adoración a Dios. Amén. Vamos a decir, te adoramos, Cristo, te adoramos. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, mi Señor.
Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de los hermanos que han llegado. Gracias por estar nuevamente en la casa del Señor, se les extrañaba. La lectura fue en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versos del 15 hasta el 18. Y quiero que la escuche nuevamente porque de eso voy a hablar en el día de hoy. ¿Cómo se llega a ser un verdadero cristiano? Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la fe de muchos ha menguado. Y en medio de la prueba, el cristiano se fortalece. Y no porque tiene fuerzas en sí mismo, sino porque las fuerzas provienen de aquel que los llamó y está con nosotros en todo momento. La palabra nos enseña la verdad del poder del Evangelio a través de Jesucristo. Y el cristiano está revestido del poder de Dios. Nosotros somos la iglesia poderosa, la cual Dios adquirió por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de algunos puntos sobre lo que es ser un verdadero cristiano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, hermanos, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de parte de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Padre, te damos gracias. Te pido que te glorifiques en el día de hoy, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Y te pido, Padre Señor, en el nombre de Jesús, que tú manifiestes tu gloria y tu poder a través de este mensaje, como solamente tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Quiero pedirle que por favor me ayuden con los niños. Por favor, si usted sabe que no se puede controlar, vaya al otro lado, cálmelo, esté con ellos. Estamos transmitiendo esto en vivo y queremos llevar un mensaje que se pueda entender. Espero que me pueda comprender, iglesia amada. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué verdaderamente es ser un cristiano. Muchas de las definiciones, si tú le preguntas qué es un cristiano a alguien, te pueden decir es una persona que ha creído en Cristo. O es una persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo. Para muchos es simplemente ir a la iglesia. Y identificarse con una iglesia, inmediatamente se identifican como cristianos de acuerdo a la iglesia que están asistiendo. Para muchos, básicamente, la iglesia cristiana ha perdido el sentido debido a que los cristianos, tristemente, no hemos podido dar a conocer el testimonio verdadero debido a nuestro comportamiento en muchas ocasiones. Es una tristeza porque las estadísticas dicen que entre los evangélicos y católicos el número es de millones de personas, pero esas estadísticas también han mostrado un bajo en ese número. Las estadísticas ahora dicen que la hermandad de la comunidad cristiana ha bajado el número, ha cesado. Y lo que está sucediendo en el día de hoy lo podemos ver, como muchas veces muchas personas cristianas están acostumbrándose a un evangelio simple, a un evangelio de bendición, a un evangelio donde todo está bien y en el momento que las cosas se complican, pues las personas tienen la tendencia a olvidarse de aquel que los llamó de la muerte eterna a la vida eterna. Por eso es que la palabra en el libro de Mateos, capítulo 7, versos 13 al 14, dice de esta forma: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ese es Jesús hablando a través del Evangelio de Mateo, dejándole saber que la puerta es estrecha. El caminar o identificarte con Jesucristo va a costarte. Van a venir momentos de prueba, van a venir momentos de tribulación, van a venir momentos de desánimo, van a venir momentos en que el cristianismo aparentemente no va a tener ningún atractivo. La palabra descrita aquí es que es angosto es el camino para poder mantenernos firmes en las cosas que el Señor espera. Porque muchas personas se decepcionan del cristianismo. Muchas personas ven en el cristianismo como que no hay gozo, como que no hay motivos para estar en ese lugar. Muchas personas piensan que el cristianismo es para personas que ya no tienen ánimo para vivir la vida, personas que están aborrecidas, personas que ya están viejas, que ya se cansaron de disfrutar del mundo, o personas que
que han llegado a Cristo por una condición de enfermedad o en la cárcel. Y comienza así, es que las personas se convierten al cristianismo. Pero la realidad es que nadie se convierte al cristianismo si el Señor no lo manda a buscar, si el Señor no lo llama. Usted no puede venir a Cristo, usted no puede hacerse parte de la gloria de Dios, al menos que la gloria de Dios lo alcance. Las personas que han sido llamadas por el Espíritu de Dios para ser parte de la iglesia son personas que han sido escogidas por el mismo Dios para caminar en la misma luz que el Señor camina. Por eso es que el cristiano aparentemente dice que no tiene momentos de gusto por las tribulaciones que pasan. Y es una realidad. Muchas personas cuando vienen a Cristo comienzan a experimentar problemas, situaciones que se levantan. Usted conoce cuáles son para no entrar en detalles. Y comienzan las personas a decir, pero ¿para qué voy a ser cristiano si esto no me pasaba a mí cuando yo no iba a la iglesia y cuando yo no estaba buscando a Cristo? Y ahora parece que buscar de Cristo me ha traído más problemas que los que yo tenía antes. Déjame decirte algo. Estás pasando por problemas y aparentemente parece ser así. Pero tú sabes que el mayor problema que tú tenías antes de traer a Cristo es que estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. No hay problema en este día de hoy que tú puedas decir que es tan malo y que tu vida pasada era mejor, porque tu vida sin Cristo estaba determinada a ir al infierno eternamente y para siempre. Pero Cristo cambió tu lamento en baile, te dio salvación sin merecerlo, te llamó para pasar la eternidad con Él. Entonces, ¿por qué decimos en muchas ocasiones, antes me iba mejor, antes yo no pasaba por esta circunstancia, antes no era tan difícil? Déjame decirte, la palabra escrita dice que el camino para mantenerse en la vida eterna es estrecho y angosto y es amplio para aquellos que se pierden, porque están buscando fuera del Señor libertad. Porque están buscando fuera del Señor el gozo de la carne, porque es todo, satisfacer los deseos de nuestra carne. Y es por eso que hay una batalla interna en el ser humano, en el creyente, que piensa en algún momento, verdaderamente no es tan fácil ser cristiano. Y te dejo saber algo, no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque el Señor está con nosotros. Y Él nos ayuda a mantenernos en el camino estrecho siempre y cuando mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Amén, hermanos. Amén. Muchos hoy en día se llaman cristianos como si hubiesen sido algo hereditario. No voy a mencionar religiones, pero cuando tú le preguntas a muchas personas, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué? Porque mi abuelito era, porque mi papá era y yo también. Y es algo como que ha sido heredado de una generación a otra. Y déjame decirte, porque tu papá era o tu abuelo era, tenemos que medir verdaderamente yo soy porque soy, o simplemente por costumbre, o porque pienso que porque fui a la iglesia con ellos cuando era niño, yo también soy cristiano. Es mucho más que eso. Es más, la palabra dice que usted puede creer en Cristo y eso no lo hace usted cristiano. Y lo vamos a ir buscando. Es más, que usted asista a la iglesia regularmente no significa que usted es cristiano. Es más, que yo siendo el pastor o un gran líder o un adorador tampoco me convierte eso a mí en un cristiano. Porque ¿qué verdaderamente es un cristiano? Un cristiano es alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador y le ha adjudicado toda autoridad sobre su vida y la ha puesto en las manos del Señor para que el Señor sea el que tome decisiones por él, para que el Señor sea el que dirija sus pasos, para que el Señor haga todo lo que tiene que hacer en su vida para que esta persona sea transformada a su misma imagen. Entonces, cantar, déjame decirte, adoramos al Señor, podemos predicar. Ser cristiano no significa que cuando tú escuchas un mensaje y te pones a llorar y pasas al frente, eso no implica que tú te has convertido verdaderamente en el Señor. Es más, yo soy testigo de eso porque cuando yo era joven, yo aceptaba a Cristo en todas las ocasiones cuando iba a la iglesia. El mensaje me gustaba, mis emociones se conmovían, comenzaba a llorar y pasaba al frente porque no me quería ir al infierno. Es la realidad. Y recibía al Señor y oraban por mí y me ponían las manos y yo decía, ahora sí, soy cristiano de verdad. Y cuando viraba, estaba nuevamente haciendo las mismas cosas que estaba haciendo antes de haberle confesado. Entonces era una convicción temporal.
Era simplemente un impulso de una emoción, porque me gustó la música, porque me sentí bien, porque comencé a llorar de alguna forma y yo pensaba que el pasar al frente y que el pastor orara por mí y que yo repitiera la oración: Señor Jesús, en estos momentos te pido perdón, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya, y soy salvo. Y usted sabe cuántas veces yo hice esa oración. Y la verdad es que nunca llegué a conocer a Dios hasta que Él se me reveló de la forma que lo hizo personalmente fuera de una iglesia. Porque Dios me alcanzó en el mundo cuando yo estaba perdido en el alcohol y en las drogas. Ahí se me presentó y ahí Él me llamó y me dijo: ven a mí y yo te voy a ayudar. Y en ese momento que yo entendí que era Dios verdaderamente, vine a Él y llevan 22 años que mi vida no es la misma. Porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el estilo de vida pasado, tiene que morir. Y no es que usted no cometa errores. No es que yo no cometo errores. No es que yo me comporto como cristiano todo el tiempo. La realidad es que hay momentos que el ser humano se descuida. Hay momentos que nuestra fe mengua. Hay momentos que nosotros hacemos cosas que no deberíamos hacer. El apóstol Pablo decía en la carta de los Romanos, en el capítulo 7, que no podía entender porque las cosas buenas que él deseaba hacer, no hacía. Mas lo malo que había en él, eso hacía. Y había en su mente una contradicción, porque él con la mente quería servirle a Cristo, pero su cuerpo, su carne se oponía. Y no es que él no era un creyente, pero la verdad es que cuando Pablo vino a Cristo, recuerde que Pablo era un hombre que escribió esta carta a los Corintios, que perseguía a la iglesia, que odiaba el cristianismo, que odiaba a los cristianos, a personas como nosotros en el día de hoy. Si Pablo hubiese existido cuando era Saulo, nos arrestaban a todos, nos hubiesen apedrados a todos, nos hubiesen quizás asesinados a todos, y Pablo hubiese estado ahí para dar su permiso y su autorización para que se nos hicieran tales cosas. Pero cuando Pablo iba de camino a Damasco, persiguiendo el camino, persiguiendo a Cristo, tuvo un encuentro que lo tumbó de su cabalgadura, y ese encuentro hizo que él encontrara a aquel que lo odiaba y su vida fue transformada. Pablo, después de ese momento, nunca más persiguió a la iglesia. Por el contrario, él se convirtió en uno más de los perseguidos. Porque Pablo tuvo un encuentro con Dios, y el que tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada inmediatamente. No es que usted se convierte en un ser angelical. No es que a usted nunca le va a faltar la fe. No es que usted nunca va a decir algo incorrecto. No es que usted nunca va a hacer algo que vaya a ofender al Señor. Porque tristemente, por más que tratemos de ser buenos cristianos, vamos a fallar. Porque hay una carne que se opone a la voluntad del Espíritu. Pero ¿qué hace de nosotros un verdadero creyente? Es triste ver cómo el mundo tiene una mala percepción de nosotros como creyentes, porque no pueden ver la luz de Cristo en nosotros muchas veces. Y entonces nos podemos preguntar por qué las personas no vienen a Cristo. Y no es porque tú conozcas la palabra, porque ahorita hablaba de que tú puedes ser un predicador, puedes ser un adorador, puedes venir a la iglesia constantemente, puedes conocerte las citas bíblicas, puedes conocerte la palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso no te hace un verdadero cristiano. Satanás también conoce las escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis. La realidad es que lo que hace que las personas puedan ver a Cristo en nosotros es nuestro caminar, nuestro testimonio. Por eso es que la palabra nos enseña en el libro de Juan que nosotros fuimos llamados para hacer luz en medio de tinieblas. Mi comportamiento, cómo yo manejo mi vida en los momentos de la prueba, determinan verdaderamente si yo he creído en el Señor. Porque cuando tú crees en el Señor, no es que no llores, no es que no sufras, pero cuando tu fe está en el Señor, tú sabes muy bien que tu esperanza está anclada en algo que está vivo, que el Señor está contigo, y que a pesar de los malos momentos, todo se tornará para el bien de aquellos que aman al Señor. Y comienzas a entender en los propósitos del Señor, como lo que estamos viviendo en el día de hoy, es para tu propio bien, es para que Dios se fortalezca en nuestras vidas, porque iglesia, vienen momentos difíciles. Hoy en día, a través de las redes sociales, uno no puede comunicar nada que tenga que ver con fe, porque ya te conviertes, te censuran. Usted conoce los productos Goya, ha sabido los productos Goya, eso está en todos los lugares, los productos hispanos. Y la realidad es que
CEO de la compañía dijo que la nación americana ha estado bendecida bajo la dirección del presidente que tenemos. Es debatible para muchas personas, pero la realidad es que ahora las personas quieren hacerle un boicot a los productos Goya, de no comprarlos más porque lo que este hombre dijo. Y la realidad es que lo que él dijo es una realidad. Yo no sé cómo usted ve a esta persona. Yo no estoy de acuerdo en muchas de sus cosas en lo personal, pero en lo que él ha hecho, él ha defendido bastante la religión. Él ha defendido la familia como hombre y como mujer. Es más, él eliminó eso de que el otro presidente que teníamos quería poner hombres en los baños con las mujeres. Y eso lo eliminó inmediatamente. Aunque no es una persona perfecta, ha defendido más a Dios que a aquellos que se llaman cristianos. ¿Y cómo no se puede honrar eso? Dios utiliza al que Él quiere. Entonces, por yo expresar, yo puse, yo amo a Goya. Yo no dije yo amo al presidente. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Y esto no es un anuncio para ellos. Pero la realidad es que ese es el refrán. Entonces ya por eso personas creyentes estaban en desacuerdo por yo haber puesto simplemente que I love Goya. No es por nada, pero son buenos productos. Ya han estado en la cocina hispana por demasiado tiempo. Y yo no lo voy a tirar a la basura porque el presidente de esta compañía esté apoyando al presidente que tenemos en el día de hoy. Cada cual tiene derecho a expresarse. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en lo que yo estoy diciendo tampoco. Pero como cristiano, lo peor es que como creyentes, que estemos en discusiones bobas por causa de esto. Dios utiliza al hombre que Él quiere. Y en el poder están las personas que Dios ha determinado, están en el poder. Y nuestra actitud como creyentes es orar por nuestros líderes, bendecirles, aunque no sean los mejores. Nuestra devoción a Dios nos hace entender que como cristianos tenemos que orar por nuestros líderes, orar por la nación, orar por cada uno de nosotros, aún por los buenos y por los malos, para que Dios tenga misericordia, como la tiene conmigo, la tenga también con ellos. Porque de eso se trata el ser cristiano. Pero hay cristianos que están apoyando un movimiento que usted está viendo en las calles, por no decir el nombre, que están destruyendo por donde quiera que van. Y hay hombres y mujeres que se llaman cristianos y eso apoyan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros mismos, tristemente, nos estamos exponiendo y enseñando lo que Cristo no es. Porque Dios de ninguna forma puede apoyar un grupo que está vandalizando, que está robando y que está destruyendo. Y después venir aquí a predicar y a darle fomentación a ese grupo, y tenemos que ser parte de esto. Tenemos que estar del lado de la verdad, aunque los demás nos señalen y nos critiquen. De eso se trata, ser un verdadero cristiano. Que cuando te presentan leyes que van en contra de la naturaleza, cuando te dicen que es bueno que un hombre esté junto, usted como cristiano verdadero, aunque le cueste su trabajo, usted tenga sus pantalones puestos en su sitio y se pare del lado de la verdad. De eso se trata, ser un cristiano. No un cristiano cuando tengo que esconderme porque todo me puede ir mal. En el momento de defender la moral, la ética, lo que la palabra dice, el creyente tiene que estar preparado a ir a la cárcel y aún a la muerte por causa de aquel que lo llamó. Eso es lo que sucede con un verdadero cristiano. Pero somos cristianos en momentos buenos. ¿Qué pasaría en el día de hoy si esta nación se levanta? Usted sabe muy bien que acaban de decir a través de las noticias que le están echando la culpa a la iglesia por el aumento en el COVID-19. ¿Cómo es posible cuando las iglesias hoy en día su número ha reducido? ¿Cómo es posible que estén atacando a la iglesia directamente, haciéndola responsable de la multiplicación de esta enfermedad? ¿Pero por qué lo hacen? Obviamente porque odian a Cristo. Porque en ellos no hay temor del Señor. Pero no dicen que hay miles de personas en las calles haciendo protesta y ninguno de ellos se contagia. Entonces en la iglesia, buscando al Señor, nos contagiamos. Y en la calle haciendo protesta y destrucción, no hay contagio. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿qué verdaderamente implica ser un verdadero creyente? Es estar dispuestos, por causa del Señor, a pararnos en la brecha y venga lo que venga, estar parados y firmes en quien hemos creído. Porque aquel que niega al Señor, el Señor lo negará a Él mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que ser cristiano no es cosa de juego. No es venir a la iglesia semana tras semana. No es diezmar, no es ofrendar, no es ser un adorador, no es ser un maestro. Es más, no es ser un predicador. Porque a Jesús se le presentaron un ejemplo donde el mismo Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el libro de Mateo capítulo 7. El mismo capítulo que se leyó al principio.
No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, diciendo Cristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, tú puedes tener dones espirituales. Tú puedes ser utilizado por Dios para hacer milagros. Tú puedes ser un hombre que llevó un testimonio. Jesús no le dijo, ustedes mintieron en estas áreas. Sí hicieron lo que ellos dijeron. Señor, no profetizamos en tu nombre. Ellos hablaron del Señor. Y muchos quizás vinieron a Cristo por causa de ese mensaje. Y pudieron sanar en el nombre del Señor a algunos que estaban enfermos. Pero al final, no porque estaban haciendo estas cosas, eran creyentes verdaderos. Amén, iglesia. Entonces, no se trata de lo intelectual. Dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy conocido. Hay un cántico de esta forma que dice, para mí el vivir es morir y para mí el morir es Cristo. Pero ese es un cántico. En el momento de la aplicación, en el momento verdadero, si para ti el vivir es Cristo, significa que tú no vas a permitir que nada ni nadie te aleje de su presencia. Tú no vas a permitir que ni los problemas personales, que la situación económica, que la situación de salud, que las leyes, que nada ni nadie se interponga con tu relación personal con el Señor. Y si nos costara estar presos por causa de su nombre, tenemos que estar preparados a ir a la cárcel verdaderamente. Lo enfatizo porque la iglesia va a ser perseguida. Estamos viviendo tiempos diferentes. Yo no sé qué usted está viendo en estos momentos, que usted está pensando, pero aquellos que están pensando de que vamos a volver a la normalidad, esto no va a ser como antes era. Lo que nos espera es diferente. Cristo viene pronto a buscar a los verdaderos cristianos, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que mantienen su fe en los momentos difíciles, aquellos que pueden levantar sus manos aun cuando no tienen fuerzas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. No es intelectual. Es más, el mensaje es de reconciliación. ¿Y cuántos cristianos tristemente hoy no están viviendo en guerras? ¿Cuántos cristianos no hay en las iglesias que no se hablan? ¿Cuántos cristianos que se llaman cristianos en las iglesias todavía no han podido perdonar algo que le han hecho 20, 30 años atrás? Cristianos creyentes dentro de la casa del Señor. Esto no es una falacia, esto es una realidad que se vive. Personas que se enojan por cualquier cosa y dejan de asistir a la iglesia, dejan de congregarse, pero para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo que no va eso uno con la otra? Porque cuando tú dices para mí todo es Cristo, significa que antes que mis emociones, a pesar de que me ofendan, a pesar de que duela, a pesar de que pase lo que pase, yo voy a mantener mi mirada puesta en el Señor hasta que Él venga por mí. Amén, hermanos. Entonces, si miramos, no se trata de razonamiento humano. Se trata de creer en el Señor, porque todos pecamos, dice las Escrituras, y todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. Romanos 3:23. ¿Es por medio de razonamiento? Seguro que no, porque creer en el Señor es locura para el mundo. ¿Cómo usted me puede decir a mí que usted ha creído en el Señor, en quien no ha visto, si no es por fe? Nadie aquí ha visto al Señor. Quizás ha tenido alguna experiencia con el Señor, pero nadie en la persona de Cristo se le ha revelado y le ha presentado, mírame a mí, aquí estoy. Nosotros hemos creído por el testimonio de otros, de otras personas que en el antiguo mundo o en la iglesia que estaba resurgiendo en el libro de los Hechos, no tuvieron temor en negar a Cristo, a pesar de que fueron crucificados, a pesar de que fueron echados a los leones vivos, a pesar de que fueron perseguidos y odiados por todo el imperio. La iglesia estaba pasando por persecución cuando fue escrito el Nuevo Testamento. Y los apóstoles estaban dejando saber a la iglesia, no se desanimen a pesar de la prueba. No se desanimen a pesar de lo que están viviendo, porque al final nuestra esperanza está en Cristo y como Él vive, nosotros también viviremos.
Entonces no nos desanimemos cuando el mundo se ponga al revés. Por el contrario, cuando nos persigan, cuando nos odien, cuando nos vituperen, la palabra dice que somos más que bienaventurados, porque de la misma forma trataron al Señor. Y si nos tratan así a nosotros, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Pero el cristiano quiere caerle bien a todo el mundo. Hoy en día el cristiano no quiere ofender a nadie. Hoy en día el cristiano quiere ser el amigo de todos, que lo vean como la mejor persona, de que tiene que estar de acuerdo con todo, aunque sea algo que Dios no aprueba. Porque no podemos juzgar, porque no podemos señalar, y todo el mundo quiere ser amigo de todo. El cristiano se va a buscar enemistad por causa de la verdad. Juan el Bautista le picaron la cabeza, no porque le dijo al gobernador, al rey de aquel tiempo, no te preocupes, todo está bien, todos caemos en una forma u otra. El Señor le dijo, tú eres un adúltero, estás pecando, estás acostándote con la mujer de tu hermano, y tu pecado te va a llevar a la muerte si no te arrepientes. ¿Y qué pasó? Le cortaron la cabeza. Él no tuvo temor de decir la verdad, porque el cristiano está llamado a decir la verdad, aunque las personas se ofendan y le duela. La verdad es verdad. Y es mejor sufrir por causa de la verdad que sufrir por causa de un engaño. Entonces nosotros como hijos de Dios somos portadores de luz. Y lo que está mal, iglesia. Y hay que declararlo de esa forma. No con la intención de pisotear a las personas, para que las personas puedan abrir sus ojos y puedan mirar hacia el cielo y corregir su camino. Y si lo hacen, un alma te ha ganado para Cristo. Pero si empezamos a aplaudir las cosas que son incorrectas, aún dentro de los templos, ¿a dónde vamos a llegar? Usted se hace partícipe de las malas acciones cuando usted lo sabe y se queda callado. No se enoje conmigo, eso es la palabra de Dios. Por lo tanto, en el día de hoy, ¿qué es un verdadero cristiano? Alguien que no se calla en el momento que tiene que hacerlo, que declara la verdad, le gusta al que no le guste, le duela al que no le duela. El cristiano está llamado a servirle a Cristo. Su temor debe ser que Dios no lo encuentre haciendo aquello que lo llamó a hacer. Mientras tanto, hay muchos cristianos que viven solos. Es más, Juan el Bautista no tenía amigos. Me imagino por qué. Porque le decía la verdad en la cara a la gente. Estaba en el desierto, no venía nadie con él. Solamente aparecía en el momento que predicaba el evangelio y las vidas aceptaban su mensaje, y era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un mensaje de que venga el Señor, que el Señor te va a bendecir, te va a aumentar, te va a ampliar, te va a dar cosas, te va a dar grandeza, vas a tener casa, vas a tener carro, todo te va a ir bien. Decláralo, decrétalo y créelo, porque el Señor está contigo. Ese no era el mensaje. El mensaje era uno: arrepiéntete o te vas al infierno. Y sigue siendo el mismo mensaje: arrepiéntete o te vas al infierno. Y tenemos que estar preparados para decirle eso aún a nuestros hijos. Y no permitir que nuestros hijos hagan muchas cosas dentro de la casa simplemente porque yo no quiero que se molesten conmigo. Porque eso es parte de lo mismo que estamos hablando en este momento. El cristiano va a ser odiado por su postura, pero un verdadero cristiano no se da intimidar, aunque la casa se levante en contra de ellos. Porque Jesús dijo que por causa de su nombre, padre se levantaría en contra de hijo, hijo se levantaría en contra del padre, esposo contra esposa, todo por causa de Cristo. El Señor vino a traer división, y no porque Él quiere dividir a la gente, sino por seguirle a Él. Las personas no se van a llevar contigo, y comienza en tu hogar, si no son todos creyentes. Amén, hermanos. Así que continuamos, citas bíblicas. Por lo tanto, dice la palabra que no por ser judío y no por ser gentil hemos sido salvos, sino por la voluntad y por la gracia de Dios. Esto no se trata tampoco de religión. Usted no tiene que ser bautista para ser salvo. Usted no tiene que ser pentecostal para ser salvo. Usted tiene que creer en Cristo como Señor y Salvador de su vida, independientemente a la religión en la cual usted está asistiendo en el día de hoy, porque ninguna religión salva. Las religiones han sido establecidas por los hombres, y muchas veces, en vez de unidad, lo que trae es división los unos con los otros. Porque no podemos compartir esta denominación con esta denominación, porque tenemos dogmas o doctrinas diferentes. Y en vez de ser un cuerpo unido, y eso el mundo es lo que está viendo. ¿Por qué los cristianos se atacan los unos a los otros? Porque este se viste, porque el otro no se viste. Porque este come esto, porque el otro no come lo otro. Y comienzan a estar discutiendo, aún en las redes sociales, por cosas que son verdaderamente bobas, que no deberían llegar a esa discusión. ¿Y qué está pasando? La juventud ve. Las personas que no están en Cristo ven y comienzan a decir: pero mira, estos cristianos, en vez de estar alabando a Dios, criticándose los unos a los otros, marcando unos a los otros.
Y por eso es que tristemente hemos perdido tanto terreno. No es religión, porque el Señor Jesús no vino a establecer una religión. Usted no tiene que convertirse, no digo bautista porque aquí somos bautistas del hombre, pero usted no tiene que convertirse a los bautistas para ser salvo. Usted no tiene que convertirse a la iglesia pentecostal para ser salvo. Usted se reúne a adorar a Dios donde usted se sienta cómodo, donde el Espíritu lo dirija, porque ahí Dios lo ha plantado. Pero usted no tiene que convertirse a ninguna religión humana para usted ser salvo. Usted tiene que convertirse a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay nadie que salve fuera de Él. Ningún pastor murió por ti en la cruz del Calvario. Ningún concilio murió por ti en la cruz del Calvario. Ninguna denominación murió por ti y por tus pecados en la cruz del Calvario. Solamente Cristo murió por los hombres y por las mujeres para que en su nombre tengan salvación. ¿Aquí de qué se trata? Es más, la palabra dice que las buenas obras tampoco nos salvan. Entonces hay personas que dicen, no, yo no necesito ser cristiano porque yo hago cosas buenas. El libro de Hechos capítulo 10. Ahí habla de una historia de un hombre llamado Cornelio. Y dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta ahí uno lee eso y uno dice, oh, pues ese hombre era un creyente. Ese hombre oraba, hacía buenas obras, tenía buen testimonio, hizo un templo, una sinagoga, dio dinero para que eso se formara, tenía buen testimonio de los mismos judíos, siendo él un romano. Pero ¿qué pasaba? Estaba haciendo todas estas cosas, pero no conocía a Cristo. Estaba haciendo buenas obras, estaba orando, y hay personas que oran. Hay personas que tienen devoción. Hay personas en los días de hoy que tienen sus estatuas, su figura y constantemente oran. Y se inclinan a ella, están orando. No están orándole a Satanás, están orando a Dios. Y hacen buenas obras de la misma forma. Pero eso no significa que porque tú ores y des limosna, verdaderamente has conocido a Dios. Porque hay un texto en la Biblia, leído ahora mismo, que Cornelio hacía estas cosas, pero no conocía al autor de la vida. Es por eso que el apóstol Pedro, en ese capítulo, tiene una visión de un lienzo con animales que por la ley judaica no podían comer. Y el Señor le dice, mata y come. Y Pedro le dice, nunca cosa inmunda ha entrado a nuestra boca. Y él le dijo, no llames inmundo aquello que yo he santificado, y lo envió a la casa de este Cornelio. Y dice la palabra, lo puede leer en el capítulo 10, que le presentó a Cristo como Señor y Salvador, como aquel que murió por mano de los religiosos, que al tercer día fue levantado y que reina para siempre. Y dice la palabra en el capítulo 10 de este libro de los Hechos, que Cornelio recibió el Espíritu Santo. En ese momento se convirtió en un verdadero cristiano. No por orar y no por dar buenas limosnas, era un creyente. Sino en el momento que él escuchó la verdad del Evangelio, de lo que Cristo había hecho en la cruz. Y cuando recibió esa verdad, la palabra leída en el libro 10, el capítulo 10 de Hechos, no dice que dijo, yo recibo a Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo, después que Pedro le habló, vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y el apóstol Pedro se quedó sorprendido y dijo, la verdad que Dios no hace acepción de personas. Pero para que usted vea que aún orar, que aún predicar, que aún hacer milagros, que aún venir a la iglesia, no significa que usted es un verdadero cristiano. Entonces, ¿qué es un cristiano? Tercer punto. Las escrituras lo describen como una persona que ha nacido de nuevo. Y Nicodemo tuvo una conversación en el libro de Juan capítulo 3 con Jesús acerca de nacer de nuevo. Él no podía entender. Él pensaba, ¿cómo un hombre adulto va a volver a nacer, va a volver al vientre de su madre y va a volver a renacer? Y Jesús le dijo, tú siendo un hombre que conoce la ley, esa es tu conclusión. Estoy parafraseando, no es eso exactamente como lo dijo por Jesús. Verdaderamente tú que piensas que conoces la ley, no puedes entender estas cosas. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no tendrá parte en el reino de los cielos. Ahora, nacer del agua, usted se puede bautizar, hermano. Pero eso tampoco significa que usted es un verdadero cristiano. Porque muchas personas se han bautizado simplemente por bautizarse, por cumplir. Y muchos quizás por hacerse miembros de la iglesia.
Pero una persona que se bautiza está dando testimonio de que Cristo vive en su vida y que está de acuerdo para vivir de acuerdo a las ordenanzas de Jesús y seguir sus pasos día a día. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva persona se ha convertido. Jesús le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Juan capítulo 3, versos 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y usted conoce lo que dice Juan 3:16, ¿verdad que sí? ¿Lo saben de memoria? ¿Cómo dice? Amén. Dios sabe quién lo sí, quién lo dice y quién no. Pero es un verso bien conocido, es la base del Evangelio. Porque de tal manera te amó Dios. Tal manera que entregó a su Hijo para que tú pudieras tener vida. Entonces la vida está en Cristo. Y el verdadero cristiano vive de acuerdo a Cristo. Dice la palabra de esta forma. Como un hombre nace de nuevo. La creación fue alterada por causa del pecado. Por lo tanto, nacer de nuevo significa que tú recibes al Señor. Y no es que no vuelves a nacer de una forma física o literal, sino que hay un cambio en tu interior que te hace vivir de una forma diferente a la que antes tenías. En el bautismo representas muerte juntamente con Cristo. Y al ser levantado de las aguas, eres levantado para una nueva vida, para un nuevo caminar en el Señor. Y lo que implica ser un verdadero cristiano significa que usted va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y no la suya. Que usted va a poner por prioridad lo que Dios quiere para usted antes que sus propios gustos. Es que usted va a servirle a Dios y le va a servir a los demás antes que a usted mismo. Porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. Un cristiano no es simplemente de venir a congregarse. Es de demostrar que el Señor vive en su vida haciendo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Y lo primero que Dios nos ha enviado a todos es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dejarles saber que hay esperanza. De que el mundo está perdido, pero hay un Dios que salva al mundo perdido. De que el Señor puede cambiar nuestro lamento en baile y nos garantiza la salvación y la vida eterna para todo aquel que en Él pueda creer. Entonces, ¿basta con creer en Jesucristo para ser cristiano? La contestación es no. ¿Acaso el cristiano con una experiencia religiosa solamente emocional o momentánea puede llamarse cristiano? No. Porque hay personas que creen en Jesucristo. Y tú le preguntas, sí, yo creo en Jesús. Pero no le dan la autoridad. Los testigos de Jehová dicen sí que creen en Jesús. Pero no creen que Él es Dios. Y la palabra nos dice que Dios es uno. Y que Dios habita en la plenitud del Padre y Jesús es Dios. Por lo tanto, si tú no le das el lugar a Jesús que le corresponde, tú no has creído. Ellos lo ven como un salvador, pero no lo ven como Dios. Es imposible. Ven al Espíritu Santo como una fuerza. Y el Espíritu Santo también es Dios. La manifestación de un Dios trino, aunque la palabra Trinidad no existe en las Escrituras, Dios se manifiesta a través del Padre, a través de la personificación de Jesucristo y del Espíritu Santo que habita en cada corazón de cada creyente. Eso no se puede contradecir. Por lo tanto, creer en Jesucristo no es suficiente, porque no es creer en Jesucristo, es creerle a Jesucristo lo que hace la diferencia. Y si alguno quiere venir en pos de Él, dice Él mismo, tome su cruz cada día y sígame. No se trata de creer. Sí, creer, tenemos que creer, es el primer paso. Se trata de caminar tal y como Él caminó en esta tierra. No lo podemos hacer exactamente igual, pero tenemos el Espíritu Santo para poder lograr lo que Él desea en nuestras vidas. Y la obra que comenzó ha de ser perfeccionada mientras tú te mantengas confiando en Él. Eso es lo que define a un verdadero creyente. No es que usted no tenga oportunidad de compartir con su familia. Pero aún compartiendo con su familia, tenemos que ser luz. Tenemos que demostrar quiénes somos en Cristo. Aunque ellos estén haciendo lo que ellos estén haciendo, como creyentes, hemos sido llamados para ser diferentes, para caminar diferentes, para actuar diferentes, para creer en lo imposible. ¿Por qué usted piensa que el pueblo en el desierto no entró?
Tristemente el Señor les dijo, ahora cuando vayan a medio de las naciones, no se contaminen, no hagan lo que ellos hacen, no se vistan como ellos se visten, manténganse separados, santos para mí. Y el pueblo no lo hizo, porque se dejó llevar más por las influencias del mundo que los rodeaba antes de la santidad de Dios. Y por no haber seguido el camino, no pudieron entrar a lo que Dios le había prometido. Así que con esto te dejo, hermano, que me estás escuchando. Ser un verdadero cristiano significa ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un alumno, un aprendiz. La enseñanza del apóstol Pablo para los cristianos es: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 2. No basta con tener una experiencia emocional y entregarle al corazón al Señor. La famosa, yo paso al frente en ese día, vuelto, me toco, lloro, qué sé yo qué, y después vuelvo a hacer lo mismo. ¿De qué me sirvió entonces? Cuando continúo haciendo lo mismo. Y no significa que somos cambiados en una forma sobre espectacular que usted deja de fallar. Pero el hombre que ha conocido a Cristo, cuando digo el hombre estoy hablando de la creación, hombre y mujer que ha conocido a Cristo, no practica y no vive en pecado. Se aleja. Y si tiene que cortar relaciones con su propia familia por causa del evangelio, lo hace. Eso es estar dispuesto a pagar el precio, y eso es lo que hace un verdadero cristiano, que se aleja de aquel que se tiene que alejar para que su vida y su relación con Dios no se perjudique en nada. Mejor estar solo que mal acompañado. Jesús dedicó su vida al servicio completo para nuestro Dios. De la misma forma, Jesús quiere que nosotros obedezcamos a su voz, su palabra y sus mandamientos, y que nos sujetemos a su voluntad. Y la palabra en Efesios lo puede leer luego, capítulo 4, en adelante, verso 21. Léalo, por favor, no tengo el tiempo porque el tiempo nos apremia. Pero el libro de Gálatas, Pablo aclara algo bien chévere. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Gálatas 3:23. Y estar revestidos de Cristo es cambiar por completo nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de manejarnos en este mundo. Estar vestidos de Cristo es básicamente entender que tú y yo hemos sido llamados para ser embajadores, representantes del reino de Dios aquí en la tierra, para llevar las palabras del Rey a todas las personas. No podemos alterar el mensaje, no podemos cambiarlo de ninguna forma, y tenemos que declarar el mensaje tal y como lo da Dios, aunque no le guste al que lo está escuchando. Porque al final, prefiero que me digas la verdad, aunque me duela, pero que esa verdad me salve, a que me acomodes en mi mentira y por causa de tú no ser valiente, yo me pierda en el infierno. Para los que hacen eso, tendremos que darle cuentas a Dios. Porque la verdad del evangelio es una: arrepiéntete para que vivas. El cristiano verdadero entiende esto, y cuando se le llama la atención no se ofende, le da gracias a Dios. Porque si Dios no se preocupara por nuestras vidas, no nos dejara saber nada, nos dejara vivir como estamos viviendo y no nos llamara a cuenta, porque no le interesa nuestra salvación. Pero como le interesa que tú vayas al reino con Él, por eso en el día de hoy te he hablado como te he hablado y como me ha hablado a mí también. Porque este mensaje también se aplica a mi vida. Esto no es simplemente para allá ni para ti que me estás viendo a través de las redes sociales. Comienza conmigo. Como pastor, el tiempo que llevo, no hay garantía verdaderamente, humanamente hablando, que porque yo sea pastor y predique, que al final yo vaya y diga: Señor, aquí estoy. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién está depositada mi salvación. Pero como un ejemplo lo acabo de decir. Porque si hubieron hombres que pudieron predicar el evangelio, hacer milagros, hacer grandes cosas, y el Señor al final decirle: yo nunca te conocí. Wow. Pensando que eran cristianos verdaderos, pero nunca lo fueron. El cristiano verdadero perdona. El cristiano verdadero ama. El cristiano verdadero se congrega en todo momento que es posible. Y no se olvida de su Redentor. El cristiano verdadero le da gracias a Dios cuando hay comida y cuando no hay también. El cristiano verdadero agradece y alaba a Dios cuando todo le está yendo de mal en peor. Y le dice a las demás personas, aunque están de mal en peor: yo sé en quién yo he creído. De eso se trata.
Por lo tanto, te exhorto, iglesia, y tú, hermano, que me estás escuchando en el día de hoy a través de las redes sociales y quizás en el día de mañana, que evaluemos cómo se llega a ser un verdadero cristiano. La iglesia de Cristo no ha sido levantada por la misericordia de Dios, porque quiere que nosotros corrijamos nuestros caminar, que nos arrepintamos. El arrepentimiento comienza conmigo, entendiendo de que hemos fallado. Constantemente no estamos haciendo lo que Dios desea. Y todavía a veces tenemos la cara de decir que somos cristianos. Cristianos, hermano, porque que usted vaya a un taller de mecánica no significa que usted es un mecánico. Y de la misma forma que usted venga a la iglesia no significa que usted es un hijo de Dios. Así que recapacitemos en el día de hoy cómo está mi relación con Dios. ¿Verdaderamente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, lo que me llamó a hacer? ¿O estoy haciendo otras cosas y no estoy enseñando que verdaderamente Cristo vive en mí? Esto no es un mensaje para destruirte, por el contrario. Es una advertencia para todos, comenzando conmigo, a que nos pongamos a cuenta con Dios, que pongamos nuestra mirada en el cielo y que caminemos como lo que tenemos que caminar, como un embajador. Un embajador es una posición de altura. Usted está representando un reino y donde usted camina, usted es respetado. Es más, usted es guardado por la palabra de aquel que lo envió. Un embajador tiene la autoridad de ir a cualquier lugar. Y es más, lo bueno de los embajadores, si usted lo conoce a través de la historia, un embajador que se encuentre en alguna falta en un territorio no puede ser culpado de nada porque él no es perteneciente a ese lugar. Está exonerado. ¿Por qué? Porque tiene que rendir cuenta solamente al reino que lo envió. Aquí no se puede poner en la cárcel a un embajador de otra nación. Tiene que ser llevado nuevamente a su nación y su rey o su príncipe o su presidente tiene que lidiar con ese embajador que hizo algo incorrecto. Y qué bueno que el mundo puede acusarnos a nosotros de hacer tantas cosas, de violar tantas leyes, como lo están haciendo en el día de hoy, pero ellos no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Porque nosotros hemos sido justificados y el pecado que nos acusa Satanás no tiene efectividad porque ya Cristo murió por la iglesia para podernos dar el perdón absoluto y la garantía de la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¿Cómo se llega a ser un verdadero cristiano? Espero que en el día de hoy hayas entendido este mensaje y que la paz de Dios sea contigo. Nos paramos y oramos. Padre, Señor, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de poder llevar esta palabra en el día de hoy, palabra que es tuya. Y te pido, mi Dios amado, que siga trabajando en nuestras vidas como ha sido enviada a hacerlo. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres con tu pueblo. Gracias porque tú eres bueno, eres nuestro Dios y a ti te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo.